Buen día, soy Carlos Pérez con un segundo video para la materia de mecánica de fluidos. En este caso, el tema es presión de un punto sumergido del área de hidrostática. ¿Listo? Comenzamos. Bien, el ejercicio nos dice que en el tubo en un mostrado debemos determinar el diferencial de altura que el mercurio alcanzará entre los puntos A y B. Entonces observamos nuestro tubo en U, donde en la parte derecha aquí tenemos gasolina, aceite, agua y en la parte inferior mercurio. Claramente el mercurio se desplazará una distancia a partir del punto B hacia arriba. Debemos calcular esta distancia. Bien, en la parte inferior tenemos datos de la gravedad específica del aceite. El agua no es necesario, es 1. El mercurio 13,54, mientras la gasolina es de 0,68. Nuestras ecuaciones básicas, en este caso, pues primero el valor del peso específico del agua, sabemos que es de 9.810, mientras que para determinar el peso específico de una sustancia, basta con multiplicar el peso específico del agua por la gravedad específica de la sustancia que vamos a hallar. Entonces, comenzamos, tenemos dos alternativas, dos formas de realizar el ejercicio. Vamos a evaluar la primera. Y la primera consiste en determinar paso a paso la presión que hay primero en el punto D. Bueno, obviamente primero la presión del punto E, pero al ser un tubo abierto a la atmósfera, se sabe que es igual a cero, entonces hay que determinar poco a poco la presión del punto D, luego C, por último B. Y una vez tenemos la presión de B, planteamos una ecuación para determinar esta altura. ¿Listo? Entonces, para determinar la presión del punto D, pues será la presión que hay en el punto E, en este punto, más el diferencial de presión entre E y D, que es a la vez la diferencia de alturas multiplicado por el peso específico de esta sustancia que es gasolina. Reemplazamos, sabemos que la presión de E hemos dicho que vale 0, la altura entre D y E, aquí lo tenemos 1.2, mientras el peso específico, de acuerdo a esta ecuación que tenemos por aquí, nos dice que es la diferencia, que es el peso, la gravedad específica multiplicada por el peso específico del agua. Reemplazamos los datos y obtenemos que la presión del punto D es de 8004.96 pascales. Seguimos ahora con la presión para el punto C. Como ya conocemos la presión del punto D, entonces volvemos a plantear la misma ecuación, donde la presión de C, presión de este punto, es la presión que hay en el punto D más el diferencial de presión entre D y C. Bien, reemplazamos los datos, donde la presión de D ya no vale 0 como en el anterior ejercicio, sino que ya la habíamos hallado desde 8004, más la diferencia de alturas, pues es 1,5, que a su vez multiplica a el gamma, en este caso del aceite, que será 0,8, el peso específico, que multiplica, la gravedad específica, que multiplica al peso específico del agua. Resolvemos la ecuación matemática y tenemos una presión de 19.776.96 pascales. Por último, de igual forma, hallamos la presión del punto B. Planteamos nuestra ecuación, reemplazamos datos. En este caso, aquí está la presión del punto C. La altura entre B y C es de 1.8 metros. El peso específico del agua 9.810. Y tenemos una presión del punto B que vale 37.434.96 pascales. Bien. Este paso o este procedimiento, digámoslo así, es como el más largo. Ventajas, pues que podemos obtener la presión de cada uno de los puntos. Pero pudimos haber obtenido la presión directamente del punto B. ¿Cómo hacemos eso? Pues planteamos una presión del punto B con relación al punto E. ¿Cómo así? Le explico. La presión que hay aquí en el punto B es
la presión del punto E más el diferencial entre E y D, más el diferencial entre D y C, más el diferencial entre C y D. Aquí tenemos entonces la ecuación. La presión de B es la presión que hay en E, más el diferencial entre D y E, está representado por estos dos términos, más el diferencial entre D y C, representado por estos dos términos, más el diferencial entre C y B, representado por estos dos términos. De estos dos términos, o mejor, de todos estos términos, se puede decir que tenemos toda la información. Quiero resaltar que la presión del punto E vale 0, entonces simplemente reemplazamos. Como dijimos, la presión de E vale 0, reemplazamos toda la información, resolvemos la ecuación matemática y nos debe dar el mismo valor para la presión del punto B. Como les dije, pues es un poco más corto, pero aquí por este procedimiento no vamos a conocer la presión de D ni de C. Bien, una vez que tenemos la presión del punto B, ahora planteamos una ecuación para el punto B, pero con respecto al punto A. Podemos decir entonces que la presión del punto B es igual a la presión del punto A más este diferencial de alturas. Bien, o este diferencial de presión. Siendo así, la presión del punto A, mejor, de aquí despejamos, o al plantear la ecuación, despejamos la diferencia de alturas entre B y A, que es lo que nos pregunta el ejercicio. Una vez que está despejado, reemplazamos los datos, donde sabemos que la presión del punto A es igual a 0, la presión del punto B ya la habíamos hallado anteriormente por dos métodos, dividido entre el gamma del mercurio, donde el gamma del mercurio es la gravedad específica por el peso específico del agua. Reemplazamos o resolvemos la ecuación matemática y obtenemos que esta será una altura de 0.281 metros o 281 milímetros. ¿Listo? Estaría resuelto el ejercicio por este método. Vamos a ver otra alternativa para resolver el ejercicio, y es plantear una ecuación que me relaciona directamente el punto A con respecto a el punto E. ¿Cómo lo hacemos? Es una manera muy similar. Comencemos simplemente. Pues la presión del punto A, la presión de este punto, será igual a la presión que hay en este punto más este diferencial de alturas, mejor este diferencial de presión entre E y D, más el diferencial de presión entre D y C, más el diferencial de presión entre C y B, pero aquí hay una situación en el siguiente término. Noten que el punto A está por encima del punto B, entonces claramente al pasar de B hacia A, la presión se reducirá, por lo tanto el término será negativo. Bien, aquí estará la ecuación. Volviendo al tema, la presión de A es igual a la presión de E, presión de A igual a presión de E, más el diferencial de presión entre E y D, más el diferencial de presión entre D y C, más el diferencial de presión entre C y B, pero aquí está el término menos, el diferencial de presión entre B y A. ¿Qué hacemos? Reemplazar datos, teniendo en cuenta que la presión de A y la presión de E son tubos que están abiertos a la atmósfera, y si estamos trabajando con presión manométrica, estos dos términos se convierten en 0. Bien, resolviendo entonces estos dos términos son 0, resolvemos o más bien reemplazamos, sabemos que la diferencia de presión entre E y D es la diferencia de alturas que multiplica al peso específico del fluido. Reemplazamos la información y de esta ecuación se puede decir que conocemos todos sus datos excepto la incógnita, que es la diferencia de alturas entre B y A. Por lo tanto, este término que está aquí restando lo pasamos a sumar, y ahora de aquí despejamos simplemente la altura entre B y A. Bien, reemplazamos la información con los datos que tenemos y finalmente obtenemos la altura entre A y B, que será igual a 0.281 metros. Noten entonces que tenemos muchas herramientas o varias formas de llegar a la misma respuesta. Bien, quiero dar un agradecimiento al ingeniero Nicolás Plata, que fue quien me ha colaborado con
el diseño de estos videos. Muchas gracias. Hasta pronto.